Bueno, mi nombre es Edgardo Sobrino y voy a hablarles en esta cursada en neumofisiología y dentro del módulo de obstructivas de esta pequeña cursada de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En esta clase que vamos a centrarnos específicamente en el diagnóstico y la definición. La definición basada en las guías Gold nos menciona primeramente algo que tiene que ver con los síntomas, que es una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos, la disnea, la tos, el esputo o la generación de moco y las exacerbaciones que vamos a ver en algún momento del tema cuando hablemos de tratamiento. A estos síntomas de esta condición heterogénea se le asocia, aparte del contexto clínico, alguna evidencia fisiopatológica que simplemente en la definición lo define como anomalías en la vía aérea o en los alvéolos. Y esto lleva a que tenga una consecuencia que es la obstrucción persistente al flujo aéreo y con eso esa persistencia que a menudo es progresiva e irreversible. A diferencia y como para complicar la cosa un poco, por un lado la definición intenta ser simplista, pero a la hora de la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es, les diría que bastante compleja y no del todo entendida. Coexisten varias vías inflamatorias dentro de la enfermedad, que muchas de esas vías inflamatorias se desencadenan a partir del daño epitelial producido ya sea por el humo o por el tabaquismo o por partículas inhaladas por la polución ambiental. Esos desencadenan este daño epitelial que activa alarminas que pueden desencadenar, por ejemplo, un mecanismo de inflamación eosinofílico, como vemos ahí con el estímulo de las TH2 o de los linfocitos CD4 y la producción de interleuquina 13 y interleuquina 5 con el estímulo de los eosinófilos y todo eso, y la activación de los eosinófilos, o como vemos del lado izquierdo por la vía del fosfatidilinositol que que se estimulan y convierten los fibroblastos en miofibroblastos y con eso la remodelación, o lo que se conoce como una activación neutrofílica, ya sea a partir de la interleuquina 8 o de distintos leucotrienos que llevan a la formación de mayor elastasas con la destrucción de la matriz propia del pulmón, la matriz colágena propia del pulmón y con ello el desarrollo de enfisema, o algunas otras como puede ser la estimulación de los macrófagos en lo que se conoce como inflamosoma y el desarrollo de interleuquina 18 y demás, y también la mayor generación de moco o el mayor desarrollo de enfisema. ¿Y por qué menciono todas estas? Bueno, básicamente estas vías inflamatorias son estudiadas hoy en día, tanto para el EPOC como para la como para el asma, y llevan a tener tratamientos específicos que tratan de ver, o sea, inicialmente tratamos de ver clínicamente dónde se encuentra el paciente y qué fenotipo tiene, si tiene un fenotipo inflamatorio del tipo TH2 o neutrofílico, y a partir de eso se utilizan distintos medicamentos que intentan hacer lo que es una medicina más relacionada con el paciente, más que algo relacionado con la enfermedad.
También están el desequilibrio como fisiopatología del estrés oxidativo, y muchas veces esa falta de capacidad de la célula para neutralizar esas moléculas oxidantes, que lleva al posterior daño celular. Lo pongo como una fábrica porque en general uno podría entender a la célula como una fábrica, donde no solo se fabrican y se metabolizan nutrientes, sino que se generan desechos que tienen que ser neutralizados y donde se transportan distintas sustancias que se activan y otras que se inactivan y demás. Y entonces entender a la célula como una pequeña fábrica o inclusive como una pequeña ciudad donde hay transporte, donde hay generación de materiales, donde hay desecho de los mismos y demás, y que cada organela de la célula tiene una función. Creo que es una buena forma de interpretar qué es lo que sucede a nivel celular, como para luego llevarlo a nivel de tejido y posteriormente de órgano. También en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se ha tratado de hacer una taxonomía en el último tiempo que esté relacionada con la etiología. Normalmente la etiología nosotros la interpretamos como asociada al tabaquismo. Y muchas veces se habla de que el 90% de los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica está desarrollado por la exposición al tabaco. Sin embargo, esto se ha visto que no es tan así. Primero, las causas genéticas. Bueno, en todo paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, uno debería, aunque sea medirle alguna vez el dosaje del alfa-1 antitripsina como principal causa genética que conocemos hasta el momento de causa de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego se ha visto también que aquellos pacientes con disminución o con desnutrición en la infancia o con alguna alteración, ya sea bajo peso al nacer o prematurez, se relaciona también con la alteración en el desarrollo pulmonar y el desarrollo más fácilmente de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La exposición ambiental con partículas menores de 2.5 micras se ha visto relacionado también con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obviamente el tabaquismo y después la combustión por biomasa. Si bien es algo que nosotros no vemos en la ciudad de Buenos Aires, la exposición a biomasa es algo muy frecuente en el mundo. Gran parte de la población todavía no cocina a gas, sino que cocina a leña, cocina a carbón o cocina utilizando como material de combustión el desecho de los animales. Eso, asociado con una falta de eliminación de ese material, lleva a que esa inhalación produzca algo muy parecido a lo que produce el tabaquismo y que los pacientes desarrollen enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, los pacientes o las personas que hacen eso, por lo general, tienden a ser mujeres y de baja edad. Entonces, en países como China, hay un alto porcentaje de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que nunca han fumado y que están en relación con este indoor air pollution o con esta exposición a la biomasa. Menciono China por ser por ser probablemente el país junto con India con mayor población, donde todavía donde se está viendo que entre un 30 o un 40% de los pacientes con EPOC lo han desarrollado por eso. En la Argentina hemos estudiado esto, no hay un alto porcentaje, sí pueden ser en zonas más frías, donde la exposición a la leña constante puede llegar a producir algo, sobre todo en lugares muy fríos donde no tienen una buena eliminación de los gases o una buena chimenea.
Esto se relaciona no solo con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se relaciona con otro tipo de enfermedades, pero es una de las causas que debemos considerar. Las otras causas son las infecciones, que ahí sí, y dentro de ellas la tuberculosis, que es una de las patologías que vamos a tratar en esta cursada. Puede llegar a ser una de los causales del desarrollo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma concomitante con el EPOC, y causas desconocidas, y entonces a partir de eso hacer un etiotipo del EPOC de cuál es la causa que ha llevado a que el paciente tenga enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué significa hoy en día tener enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Bueno, como ustedes saben, la principal causa de muerte de las personas en el mundo ya han dejado de ser las causas infecciosas y son las enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de ellas las enfermedades vasculares, la diabetes y el EPOC son las enfermedades que se caracterizan no solo en los países de altos ingresos, sino en los países de medianos y bajos ingresos. Y fundamentalmente en estos países se ha visto que el aumento de la mortalidad se debe a estas enfermedades y no a causas infecciosas. Cuando vemos las principales causas de muerte, nos asombra el hecho de encontrar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como tercera causa más importante de muerte dentro de la población mundial. ¿Y qué es lo que el futuro nos espera? Bueno, si ustedes ven estos gráficos, en estos gráficos están divididos por sexo y está divididos por el gráfico A en países de mediano y de bajos ingresos y en el gráfico B países de altos ingresos. Entonces las curvas, aunque parecen similares, van a ver que el eje de las Y es distinto de un lado que del otro. Entonces, mientras que en el lado derecho estamos por alrededor de los 220 millones de personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica dentro del sexo masculino, en el gráfico B estamos en los 90 millones de personas. Y mientras que estamos con 120 millones de mujeres con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del otro lado estamos en 60 millones. Estamos siempre hablando de prácticamente que para el 2020 y que van a seguir subiendo a medida que pasen las décadas, estamos hablando de casi 600 y algo, 650 millones de habitantes del mundo con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y dentro de ellos un alto porcentaje de hombres y mujeres, y las mujeres con un franco ascenso para los próximos años. Entonces, estamos hablando de una patología que es grave porque es la tercera causa de muerte, pero al mismo tiempo es una patología que nos asombra como tercera causa de mortalidad, pero con un subdiagnóstico importante. Se dice que aproximadamente el 10%, al menos por ejemplo en Argentina, el 10% de los países de las personas mayores de 40 años tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero de ellas, eso sí está estudiado, aproximadamente entre un 80 a un 90% no sabe que tienen la enfermedad. El tema del diagnóstico de la enfermedad es que no solo requiere de los síntomas y del contexto clínico, sino que es muy importante evidenciar la obstrucción al flujo aéreo. La evidencia de obstrucción al flujo aéreo se da fundamentalmente con la espirometría. Entonces, además del subdiagnóstico, imagínense que en los pacientes en los que se hace el diagnóstico muchas veces se hace mal, o se hace nada más que, fíjense en este estudio Novelty, el 75% se había hecho con espirometrías, el otro 75% otro 75% se había hecho nada más que con síntomas. Pero cuando juntábamos los síntomas y la espirometría, que es el dato más importante para el diagnóstico, o sea, síntomas, contexto clínico y la evidencia de la obstrucción,
Solamente el 60% de los pacientes a quienes se les diagnosticaban tenían esas características. Entonces, el diagnóstico de POC realizado también lleva a una alteración en el diagnóstico. O sea, es una enfermedad enormemente prevalente, es una enfermedad con un alto subdiagnóstico y es una enfermedad donde el diagnóstico muchas veces se realiza en forma errónea. Este problema ha llevado a el acceso a la espirometría, es el mayor problema que tenemos, porque el acceso no solo requiere de un espirómetro, porque dicen, bueno, los espirómetros al fin de cuentas no son tan caros, pero no solo requiere el espirómetro, requiere de un técnico que sepa de espirometría y que sepa realizar la espirometría. Esa espirometría requiere una interpretación, ya sea por el técnico o por el médico, que sea en forma adecuada y aparte requiere mucha colaboración por parte del paciente. Entonces, cuando juntamos todas esas variables, que es el espirómetro, que es el conocimiento técnico, ya sea del médico o del técnico que realiza la espirometría, el tiempo para hacerla y la colaboración por parte del paciente, hace que el diagnóstico sea relativamente complejo o sea muy complejo. Se han desarrollado para esto, para averiguar un poco el contexto clínico o los síntomas, gran cantidad de cuestionarios, dentro de los cuales, no sé, les pongo ahí ejemplo del cuestionario del COPD Diagnostic Questionnaire o el CAPTURE, que en realidad cuando ustedes ven las preguntas son preguntas extremadamente simples, ¿no? O sea, ¿qué edad tiene el paciente? Si ha fumado o no ha fumado, ¿cuál es el body mass index? Si tiene tos, si esa tos es con secreciones, o el capture, por ejemplo, si comparado con sus pares tiene mayor disnea, o si cuando acarrea algo le falta el aire, o si tiene tos con expectoración fuera de los cambios estacionales que podrían estar relacionados con el asma. Sin embargo, los cuestionarios, aunque extremadamente útiles, creo yo, no alcanzan el diagnóstico. Pero entonces, ¿para qué se utilizan? Bueno, muchas veces a nivel poblacional se intenta hacer algún tipo de cuestionario como para saber a qué paciente voy a pedirle la espirometría. Probablemente una de las respuestas sea, le tengo que hacer espirometría a todos. Pero ¿qué pasa si me manejo en un medio complejo o en un medio donde no hay espirómetros o donde tengo que enviar al paciente a realizar una espirometría un poco más lejos, donde tiene que pedir turno, donde tiene que estar el técnico y demás? Entonces, ¿qué criterios yo tomo? Bueno, estos cuestionarios intentan definir a qué paciente le voy a pedir una espirometría. Es así que este es un trabajo chino donde muestra que se utilizó el capture y que tenía una sensibilidad de una especificidad y con eso la generación de una curva ROC que permitía una discriminación bastante adecuada de los pacientes con EPOC de los que no lo tenían sin necesidad de la espirometría. Los que mencionaban y lo que es interesante es que hay lugares en China, por ejemplo, o probablemente eso también suceda en Argentina, donde sea más fácil realizar una tomografía computada que una espirometría. Porque la tomografía computada, bueno, muchas veces hay equipos por todos lados, al menos esto es lo que mencionaban en algunos países, donde es más simple conseguirlo y donde no requiere la colaboración por parte del paciente y donde sea extremadamente fácil realizarlas. Así, fíjense que las sensibilidades y las especificidades cuando utilizamos los cuestionarios y donde a los cuestionarios le agregamos un método de tratar de interpretar
la obstrucción al flujo aéreo que no sea espirométrico, que puede ser como un pico flujo o que puede ser algo donde el paciente sople, intenta tratar de discriminar qué paciente yo voy a enviar o cómo puedo yo hacer el mejor diagnóstico de la enfermedad pulmonar. Aparte de los síntomas y aparte del contexto clínico, necesitamos definir obstrucción. La definición de obstrucción es básicamente espirométrica o se hace con una espirometría, y el primer parámetro que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el BF1 sobre la capacidad vital forzada. O sea, la relación entre el BF1, que en este caso es 1.02 o 1.27 postbroncodilatadores, y la capacidad vital forzada, que es 3.25. La relación entre estos dos, o sea, 1.27 dividido 3.25 da 39. Si está esa relación por debajo de 70, es obstrucción. Esta es la forma con el criterio GOLD como se divide. Después vamos a hablar del Lower Limit Normal, pero lo vamos a dejar para los prácticos para tratar de explicarlo. Por ahora, lo que nosotros, el dato más fuerte es que necesitamos una espirometría con la mejor calidad posible, donde la relación entre el BF1 y la capacidad vital sea menor de 70 para definir obstrucción. En este caso es 39, el paciente tiene obstrucción. Después podemos ver qué respuesta a broncodilatadores ha tenido, y el paciente tuvo una respuesta eso lo vamos a ver con los cambios postbroncodilatadores en el porcentaje de cambios del BF1 y de la capacidad vital, y después también vamos a definir la severidad, pero no vamos a definir la severidad en función de la relación, sino que vamos a definir la severidad en función de el porcentaje del BF1 que tenga el paciente. Entonces, aparte de eso, vamos a ver la curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo, y cuando ven la curva flujo-volumen ven una caída abrupta de los flujos expiratorios como si fuera una L. Bueno, eso es lo característico de los pacientes que tienen una disminución de los flujos expiratorios importante y que caracteriza al EPOC. Después vamos a ver esto que se llama la pletismografía o lo que son los volúmenes pulmonares, que ahí vamos a tratar de explicarlo un poco. Ustedes saben que se da sobre todo por una disminución de los flujos expiratorios, quiere decir que gran parte del aire que el paciente tiene queda dentro del pulmón. El paciente dentro del primer segundo no puede eliminar, no puede desarrollar los flujos para eliminar el volumen necesario, y entonces lleva al atrapamiento aéreo, que eso sí lo conocen ustedes a partir de las distintas capacidades pulmonares que el paciente tiene, y fíjense que el volumen residual del paciente es del 154%, la capacidad residual funcional es del 163%, lo que está señalando es que hay atrapamiento aéreo. Ese atrapamiento aéreo se da básicamente por la obstrucción al flujo aéreo, y tiene una capacidad, una total lung capacity, que está dentro de los valores normales. Este paciente puede no llegar a tener cierto grado de hiperinsuflación, que está dado sobre todo por la disminución de la retracción elástica, que habíamos hablado del enfisema y la destrucción de la matriz colágena del pulmón, y con ello también una disminución de la retracción elástica, que puede llevar a que el paciente, aparte de tener atrapamiento aéreo como tiene este paciente, se dé también con una hiperinsuflación, que en este caso no la vemos. Entonces, acá con este ejemplo lo que estamos viendo claramente es una obstrucción, un patrón obstructivo, básicamente porque vemos la relación BF1 capacidad vital forzada por debajo del 70%, y luego nos fijamos en el BF1. Si el BF1 está por
arriba del 80%, bueno, en ese caso el BF1 es normal. Si el paciente tiene entre el 50 y el 80%, en ese caso es moderado. Si está por debajo del 50, lo definimos como severo, y si está por debajo del 30%, lo definimos como muy severo. Pero para eso, ahí sí nos fijamos en los porcentajes del valor predictivo del BF1. Muchas veces, cuando vemos ahí, después cuando vemos la capacidad vital, dicen, bueno, pero la capacidad vital debería estar normal. Bueno, hay veces que también se da con una disminución de la capacidad vital asociada, o el paciente no ha tenido el suficiente tiempo para expirar, y si le damos más tiempo, que normalmente el tiempo de la espirometría es 6 segundos, eso lo vamos a ver también con los prácticos. Si le damos más tiempo y le damos 10 segundos, por ejemplo, el paciente llega a tener una capacidad vital normal. Muy bien. Aunque no lo crean, la espirometría es difícil de obtener, como habíamos dicho. El criterio diagnóstico para medir obstrucción es la relación BF1 sobre capacidad vital por debajo del 70%. Sin embargo, también tenemos que decir que la mayoría de los neumonólogos consideramos que la definición de obstrucción está dada porque esa relación entre el BF1 y la capacidad vital esté por debajo del lower limit normal. ¿Y por qué? ¿Y qué decimos que es el lower limit normal? Bueno, la relación normal entre el BF1 y la capacidad vital forzada se trata de una variable que es una variable continua y que tiene distribución normal. Entonces, en general puede ser que algunos pacientes que no tengan obstrucción tengan una relación BF1 capacidad vital por debajo del 70% y que no tengan obstrucción. A eso se denomina lower limit normal. El mayor inconveniente que tiene el lower limit normal es que el diagnóstico es más preciso para definir obstrucción, pero el mayor problema que tiene es que requiere cierto grado de conocimiento del tema, y segundo, requiere que de variables o de valores de referencia. Lo cual complica un poquitito más el diagnóstico de obstrucción. En este estudio, que lo pongo básicamente porque es un estudio argentino y donde yo participé activamente, podemos ver los dos criterios de definir EPOC. Fíjense que en el primero era el EPOC de acuerdo a la relación BF1 capacidad vital, y el segundo era el criterio de EPOC definido como el lower limit normal. ¿Y qué es lo que sucede básicamente? Bueno, lo que sucede es que el criterio de relación BF1 capacidad vital tiende a sobreestimar la prevalencia de EPOC, sobre todo en los pacientes cuando van aumentando su edad. Entonces, fíjense que lo que está señalado ahí es que si yo defino obstrucción de acuerdo a este valor de BF1 capacidad vital por debajo de 70, yo tengo un promedio de EPOC de 9.3 con un intervalo de confianza entre 8.4 y 10.2. Ahora, si tengo si tengo un diagnóstico de EPOC por el lower limit normal, mi prevalencia de EPOC en este caso en la población era de 4.7, y estos valores se exacerban en el grupo etario entre 65 y 74 años. Fíjense, 23% versus 9% versus 10%, lo cual hace muy significativo y yo creo que importante la definición de EPOC, pero de acuerdo a las relaciones o al lower limit normal, pero por ahora recordemos que vamos a definirlo por debajo de 0.7
para que ustedes se lleven un criterio claro, y voy a tratar de explicarles en los prácticos el lower limit normal. Este tipo de criterios tienen sus ventajas y sus desventajas. La relación fija de menor de 70 entre el BF1 y la capacidad vital tiene la ventaja de ser sencilla, que es rápida de aplicar, que es el criterio GOLD, que es ampliamente utilizado y que tiene mucha menos variabilidad. La desventaja es el sobrediagnóstico, sobre todo en gente mayor de 60 años, es el subdiagnóstico en gente joven y que no ajusta por sexo, por talla, por etnia ni nada. ¿Cuál es la ventaja del lower limit normal? Bueno, que ajusta por edad, por sexo y por talla, y que tiene menos sesgos de subdiagnóstico y que correlaciona muy bien con síntomas y con mortalidad. ¿Cuál es la desventaja? Requiere ecuaciones, hay diferencia entre algunas ecuaciones y es menos práctico, como lo estamos viendo ahora, o más complejo de definir. Saquemos algunas conclusiones con respecto a la espirometría que me gustaría que se lleven para tratar de tenerlo claro. Por ahora seguimos utilizando el índice fijo BF1 capacidad vital por debajo de 70 para definir obstrucción. Que sea ese el criterio que vamos a utilizar. La espirometría pre-broncodilatadores puede ser usada como examen inicial para investigar si los pacientes sintomáticos tienen obstrucción al flujo aéreo. Si la espirometría pre-broncodilatadores no muestra obstrucción, no sería necesario realizar una prueba post-broncodilatadores, a menos que exista una alta sospecha clínica de POC. Ahora, si los valores pre-broncodilatadores muestran obstrucción, el diagnóstico de EPOC debe confirmarse con una espirometría post-broncodilatadores. O sea, hay que hacer una prueba post-broncodilatadores si la pre-broncodilatadores muestra obstrucción. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de EPOC? Bueno, básicamente el asma, la obstrucción central, los tumores centrales de la vía aérea, la insuficiencia cardíaca muchas veces produce síntomas y produce síntomas muy parecidos a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También las bronquiectasias pueden llegar a producir, que es vamos a tener una clase específicamente de estas. La tuberculosis muchas veces puede caracterizarse con tos, con síntomas, con expectoración, y las bronquiolitis obliterantes, aunque ya son diagnósticos más difíciles, y las bronquiolitis difusa. Bueno, luego que nosotros definimos obstrucción por el criterio GOLD o por el criterio del lower limit normal, los valores del BF1 para determinar severidad los vamos a hacer a partir del BF1 y del porcentaje del BF1, como les había dicho. Entonces va a ser GOLD 1 el paciente que tenga un BF1 en porcentaje menor del 80%, va a ser un GOLD 2 el paciente que tenga un BF1 entre el 50 y el 79%, va a ser un GOLD 3 el que tenga entre el 30 y el 49%, y aquel que tenga por debajo del 30% va a ser un GOLD 4, o lo que podríamos definir como muy severo. Los volúmenes pulmonares en general los pedimos en aquellos pacientes que tienen disminución de la capacidad vital o que no nos queda claro un poco la espirometría, que puede suceder muchísimas veces. La difusión, que vamos a hablar en algún momento también como estudios funcionales, es muy útil para detectar, es muy sensible al enfisema, entonces va a dar disminuido la transferencia del CO como estudio funcional en los pacientes con enfisema. La radiografía de tórax no es un método muy sensible para el diagnóstico de enfisema. El paciente tiene que tener demasiada alteración, pulmones muy grandes, mucho atrapamiento aéreo, tiene que haber aplanamiento de los diafragmas. En la de perfil tiene que haber un aumento en el espacio retroesternal muy grande como para que podamos definirlo. No es lo suficientemente sensible
sensible como sí es sensible la tomografía para el diagnóstico de enfisema. Bueno, luego los gases arteriales que no se hacen excepto que sospechemos hipercapnia o en pacientes con una saturación por debajo de 92. O sea, esos serían otros métodos diagnósticos que nos harían sospechar el diagnóstico de enfermedad pulmonar. Muestro esto porque probablemente en algún momento la forma de diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica pase de la espirometría a algún otro tipo de método diagnóstico. Básicamente, fíjense que la pérdida de bronquiolos transicionales, como muestra este gráfico, aún en los pacientes con GOLD 1 ya es muy alta. Entonces, cuando estamos encontrando obstrucción, el paciente ya tiene una enfermedad que a nivel bronquiolar es bastante avanzada seguramente y que solo detecta enfermedad irreversible. Aunque uno muchas veces lo define como un GOLD 1 o como que el paciente no tiene demasiado daño, ese daño ya está hecho y probablemente sea más importante de lo que nosotros creemos. Bien, para complejizar un poco más la cosa, les quiero mostrar este estudio que es un estudio de cohorte, que es para ejemplificar lo que les quiero mostrar, y muestro este estudio de cohorte básicamente porque también ha participado gente de la Argentina. Y es nada más que el seguimiento de pacientes que ya tienen diagnóstico médico, ya sea de EPOC o de asma, pero sobre todo de EPOC. Ahora fíjense en lo que les marqué con amarillo, que los criterios diagnósticos son 4. Uno es el COPD, el GOLD 1. ¿Qué significa eso? La relación BF1, capacidad vital por debajo de 70, y un BF1 entre 50 y 80%. El grupo 2 era el GOLD 3-4, entonces es la relación BF1 capacidad vital por debajo de 70 con un BF1 por debajo de 50. El grupo 3 es el pre-COPD, o sea, tiene espirometría normal con un BF1 capacidad vital mayor de 70, con un BF1 mayor de 80, pero probablemente con síntomas de bronquitis crónica. Y tiene otro grupo que se llama PRISM, que es las siglas de la espirometría alterada, pero con conservación de la relación BF1 capacidad vital. O sea, aquellos pacientes que tenían un BF1 capacidad vital mayor al 70%, pero con un BF1 menor del 80%. Con síntomas respiratorios como podría ser tos, expectoración, o con un contexto clínico que nos hace sospechar que el paciente tenga EPOC. Entonces, si lo vemos en el gráfico, vemos que en el gráfico en la línea de las X está post-broncodilatadores y la relación del 70% como un límite, y en las Y, el post-broncodilatadores del BF1 mayor o menor al 80%, y que esto definía las poblaciones. Entonces, fíjense que hay una población que nosotros definimos como pre-COPD, que era un 13%, que tenían síntomas, que tenía un contexto clínico, pero que todavía no había desarrollado una obstrucción, pero sí teníamos un grupo que tenía una relación conservada, pero con un BF1 por debajo del 80, que es esto que se denomina PRISM, que era el 14% de la población. Entonces, lo que les estoy marcando acá es que aunque necesitamos la espirometría para definir la obstrucción, muchas veces el contexto clínico y los síntomas también son importantes. Y el mayor tema o el tema importante es que cuando lo seguían a los pacientes, la mortalidad entre los pacientes que tenían un GOLD 1 o 2, o sea, pacientes leves, tenían una mortalidad parecida a aquellos que tenían una relación conservada. Los pacientes con GOLD 3-4 tenían una mayor mortalidad, y los pacientes con pre-COPD o que tenían síntomas pero que no habían desarrollado obstrucción
ni disminución del BEF1 tenían mejor mortalidad. Con lo cual estamos hablando también de que la espirometría tiene un factor pronóstico y el diagnóstico de obstrucción, cuanto mayor gravedad, mayor severidad, y que hay que considerar a los pacientes con una relación conservada, con una espirometría alterada, que hay que considerarlos como que pueden llegar a ser, ya sea que vayan a desarrollar COPD o que tengan COPD pero con una relación conservada. Finalmente quiero mostrarles algunos estudios o un estudio, la tomografía, que define al enfisema. Como ven ahí, ven áreas mucho más aireadas. Acá estamos hablando ya de lóbulos superiores. Fíjense que todavía la tráquea todavía no se ha dividido, que estamos a la altura de lo que es el callado de la aorta, que también vemos la vena cava al lado del callado de la aorta, y que se ve un pulmón como con áreas negras, con una disminución importante de la vasculatura. Esta es una tomografía típica de enfisema. Con esto termino por ahora la parte de definición y de diagnóstico. Si tengo que resumirles por ahora, me interesaría que se queden sobre todo con la definición y con la necesidad de la evidencia de la obstrucción al flujo aéreo, por una relación del BEF1 capacidad vital por debajo del 70%, y que consideren a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una enfermedad muy prevalente, muy subdiagnosticada y con altos problemas para el desarrollo del diagnóstico a partir de la espirometría. Bueno, muchas gracias y nos vemos dentro de un